Hey, Jorditos por aquí y te digo algo, quédate hasta el final de este video. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar qué sucede cuando pides ayuda o auxilio en el Garmin Reach o con el Spot. En este caso vamos a hablar del Garmin Reach. Resulta que vamos a entrevistar a Tato, quien se fue de trekking salvaje por Alaska y en un momento tuvo que pedir ese rescate utilizando el Garmin Reach y vamos a ver qué costo tuvo, cómo funcionó, qué pasó, qué tiempo tardó desde que presionó hasta que lo vinieron a rescatar, cómo es todo el proceso. Va a ser una entrevista muy interesante, así que quédate hasta el final del video para que lo veas. Y déjame en tu comentario si tú también has tenido que pedir ayuda en momentos difíciles. Pensem en moure'ns riu avall quan la pluja fluixi per investigar possibles punts de creuament. De cop i volta ens girem i no ens ho podem creure. Un arbre sencer navega riu avall a una velocitat impressionant. Està decidit. El riu no es pot creuar. ¡Adiós! ¡Esto seríamos nosotros! ¡Adiós, nosotros! Ens mirem i agafem el dispositiu GPS. Destapem la protecció del botó SOS i el pitgem. Ja està fet. Fins aquí hem arribat. Com si sapigués que marxem, el paisatge ens regala una bona estona increïble, amb boires que pentinen el bosc, la glacera i les muntanyes del voltant. Mica en mica, tot es torna a tapar. Bueno, pues nada, Tato, como comentaba antes al principio de este video, el tema es poder hablar un poco y arrojar luz de cómo se vive el uso del Garmin Reach. Es súper, tomar la decisión es muy difícil. Así físicamente eres la primera persona que conozco que han realmente tenido que usar. Y bueno, tú y yo somos un poco rivales porque yo soy un poco más porque yo soy un poco más del Gen Spot, del Spot Gen 4, tú eres más del Garmin. Digo, también es que es bastante más barato. Pero bueno, el punto es, Tato, que hoy quiero tocar muchísimos temas. Bueno, como ya lo mencioné antes, lo que pasa es, Tato, que lo voy a mencionar antes del video. Como ya mencioné antes, Tato y Marta son pues los fundadores y quien llevan la página de viajes y la empresa de viajes Indómitus, que de hecho, Tato, Marta, ¿por qué no está con nosotros en el live en este momento? Pues, bueno, el live mira, no, porque tenemos no un live, esto es un video grabado, pero ¿por qué no está aquí con nosotros? ¿Dónde está Marta? Marta ahora está en el Pirineo, está con un grupo en los lagos de Ayous, haciendo, bueno, es un grupo de fotografía, y entonces ella hace de profesora. Y a veces estas rutas no las hacemos todos los dos juntos, sino que a veces va ella y a veces voy yo y a veces vamos los dos. Y ahora, bueno, pues, Ok, yo voy a dejar en la descripción de este video el website de Indómitus para que puedan ver las otras entrevistas que le hemos hecho a Tato y a Marta de Indómitus.
pero para el que ve este video por primera vez, Tato, ¿qué es Indómitos? ¿Qué realmente hacen ustedes? Bueno, pues en realidad es un sitio web donde nosotros anunciamos nuestras actividades, tanto personales como con, bueno, en grupo, las que organizamos como profesores de fotografía, que hacemos viajes fotográficos, salidas fotográficas, cursos, etcétera, etcétera. Y también organizamos un festival de cine que hacemos todos los años. Estas son algunas de los viajes. Bielorrusia, por ejemplo. En septiembre tenemos uno a Laponia, muy chulo. Y aparte de estos viajes organizados, pues nosotros hacemos viajes propios a lugares muy remotos. Y bueno, pues en estos lugares a veces corres ciertos riesgos, porque la aventura comporta riesgo. Y entonces por eso nos decidimos a comprar este dispositivo, el Garmin InReach, para bueno, podernos comunicar con el exterior y, en caso necesario, pedir ayuda. De hecho, Tato, tú en el viaje de ustedes, que déjame ver si lo encuentro aquí, el de Alaska, ¿está por aquí? Eso tiene que estar en Our Movies. En Our Movies. Claro, tú lo tienes en inglés. Es que en inglés no es tan lo mismo que en... No. Bueno, me parece que aquí sí, Our Movies, y no sé si... Pero en nuestras películas está más actualizado todo. Ok. Bueno, pero el logo donde lleven los pies. Ok, aquí. Que de hecho hablaremos ahora un poco, Tato, cuando terminemos de cómo es el videoclub. Entonces, Tato, vamos a ver lo siguiente. Ustedes estaban en... si puedo ponerlo, en lo que vamos estoy hablando. Ustedes estaban en Alaska, estaban haciendo este viaje. De hecho, tuve la oportunidad de ir al festival que hicieron y tengo que decir que quedé, o sea, con la boca abierta con lo que ustedes hacen. De hecho, Tato, me diste una galleta, me diste una bofetada. Y te explico por qué, Tato. Porque claro, yo voy a subir a Pica de Stad por una ruta que quiero hacer que es un poco difícil y ya yo me estaba quejando, no, que va a ser muy difícil y cómo es esto. Y claro, pensé en ti, en lo que tú hiciste, en lo que ustedes hicieron y caminaron y pasaron. Y dije, mira, yo no puedo, o sea, ser tan quejica. O sea, que no puedo cuando Tato y Marta, o sea, sufrieron más que yo. Entonces, claro, viendo este video, viendo cómo ustedes caminaron, que de hecho hablaremos más tarde de eso, ustedes empezaron a caminar, para que puedan entender la audiencia, empezaron a caminar y llegaron a un momento donde habían bajado ya por un precipicio, por lo que subir era impensable, y se encontraron con, bueno, el exceso de lluvia que tuvieron todos esos días, y ustedes se encontraron con un río, el cual ya no podían cruzar, porque pues estaba súper fuerte la corriente. Y entonces, claro, Tato, aquí o sea, viene un tema y es, ok, ¿qué hacemos? Llevamos más de 20 días caminando, no podemos devolvernos, ¿qué hacemos? ¿Qué te pasó por la cabeza, Tato? O sea, cuando tú te sientes, yo no sé si frustrado, yo no sé si empoderado con madurez de decir, no, esto ya no podemos, o hubo alguna voz de algún niño interior tuyo que te diga, cruza, tú, o sea, ¿cómo se lleva eso? O sea, porque claro, aquí se junta el macho alfa, lomo plateado, con el de la prudencia, con el wow, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo se vive ese momento? A ver, llevábamos ya 2 semanas y cada día era un reto. Cada día era una aventura que teníamos que vivir y gestionar un montón de riesgos. Y claro, cuando te encuentras con un río así, que tú sabes que no vas a poder pasar, es una frustración tremenda, porque después de todo lo que has superado, de repente encuentras con que es imposible, porque veíamos árboles que los arrastraba la corriente. Entonces era totalmente imposible cruzar, porque claro, había estado lloviendo y además por el calentamiento global los glaciares retroceden y entonces aumenta más el caudal del agua. Claro. Y cruzar por los glaciares es cada vez más peligroso porque aparecen grietas y el glaciar es más inestable, sobre todo en los extremos.
Entonces, Ok. estábamos en una encrucijada. No podíamos ir hacia adelante ni tampoco hacia atrás, porque hacia atrás hubiésemos tardado pues unos 15 días en volver y además llegábamos a un sitio que el primer día tuvimos que cruzar y era por un puente de hielo que muy probablemente estaría derrumbado ya. Entonces no Al había día de manera. hoy. Sí, sí, sí. Cuando hubiésemos llegado seguramente ese puente ya no estaría. Y además era muy peligroso. Entonces sabíamos que teníamos que tomar la decisión de pedir ayuda, pero nos costó un día entero tomarla porque, claro, es que es renunciar a todo lo que habías hecho durante 15 días. Claro, Pero claro. obviamente sabíamos que la teníamos que tomar, esa decisión. No había más remedio. Y una pregunta, Tato. Cuando ustedes empezaron a caminar por Alaska, por estos lugares tan remotos que no había camino, em, ¿alguien estaba pendiente de ti, algún guardia forestal? ¿Alguien te dijo, perfecto, por si se pierden, sabes por dónde buscar? O sea, o tú simplemente creíste en tu Garmin Reach, o sea, ¿cómo es la preparación? Claro, te digo yo, tú no te usas un Garmin Reach para irte aquí a 2 o 3 montañas de Barcelona, pero cuando tú te vas a No, algo así, tú reportas a alguien dónde tú vas, cómo vas, a la central de Garmin, no sé, ¿cómo funciona, Tato? no, o sea, nosotros cuando llegamos al sitio Sí, fuimos a los guardaparques para ok, indicarles, para decirles cuál iba a ser nuestra ruta aproximada. Pero no les parecía interesar demasiado la ruta, o sea, dijeron que daba igual, que bueno, que si nos pasaba algo, pues que en las cabañas donde estábamos, pues que ya avisarían. ok, Pero, claro, ok, nos resultó un poco chocante porque no sabían dónde íbamos. Después se lo dijimos wow, también a la compañía de Bush Plane. Los Bush Plane sí, son unas avionetas pequeñitas que caben 3 personas, 4 personas y te dejan en un lugar perdido de la naturaleza donde tú les dices y ok, te recogen pues al cabo de los días que tú dices en otro sitio. ¿Vale? Entonces nosotros se lo dijimos a ellos también donde la ruta que íbamos a hacer y nadie la conocía esta ruta, porque de hecho no la había hecho nadie en los últimos 15 años aproximadamente. ok, Entonces, esto significa que nadie sabía el estado ni de los ríos, ni de los glaciares, ni del terreno. O sea, que íbamos a ok. explorar terreno ignoto. Ok, 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 ok. Total, Perfecto. que entonces es muy buena idea llevar un aparato satelital de comunicación, como el Garmin Reach o el Spot. Bueno, ya hablaremos de eso más Sí, tarde, del Spot o del Garmin Reach, porque si tienes un problema, estás vendido si no llevas eso. claro. Entonces, Bueno, de hecho, Tato, si no lo hubiesen tenido, no sé cómo hubiesen salido de donde estaban ustedes. yo lo pensamos, de hecho, los dos, Marta y yo. Claro, Eh, claro. pues, a ver, la única opción que teníamos era esperar quizá 15, 20 días, racionando muchísimo la comida, o sea, comiendo muy poco cada día, con la esperanza de que al bajar las temperaturas bajara el caudal del río y pudiésemos cruzar. También se nos Curioso. ocurrió, también se nos ocurrió cortar árboles para hacernos una balsa y poder cruzar el río, pero tal como estaba era imposible. Aunque tuviésemos la balsa no hubiésemos podido cruzar. Entonces, si hubiese bajado el caudal, pues quizá, pero todo eran quizás. Entonces, Claro, claro, no vas a claro. esperarte ahí 15 días sin comida Ok. prácticamente, con la esperanza de que quizá puedes cruzar. Claro, no, Tato, imposible. Imposible. De hecho, Tato, mira, tengo este video de 1 minuto que gracias a ti me lo pasaste. Déjame ponerlo para que hablemos de eso. Vamos a ver la previsión, porque está lloviendo. Tiramos la casa por la ventana y cogemos la previsión premium. Todo lluvia. Bueno, no, el lunes. Y mira, Ya. hola, Ostras, todos los días mal. hola, tío, mira que me lo estaba imaginando, ¿eh? A las 11. Pues si Bueno, lo... 0,1.
centímetros de agua. Sí, y aquí también Bueno, es poca lluvia en realidad. 0,2. 0,2. Se va subiendo, pero bueno. Mira, mira, mira. Y aquí... Mañana hay un rato que puede parar, incluso medio salir el sol por la tarde. Sí. Hoy es el 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. O sea, Todos es malos. todo lo que queda, ¿eh? Todos malos. Todo lo que queda. Guau, tío, es mía que lo pensaba, ¿eh? Ya verás, como ahora después de tantos días de sol vamos a pringar. Bueno, Uf. ¿qué le vamos a hacer? Claro, Tato, en ese momento es frustrante, o sea, es frustrante, Tato, saber que la opción de tu balsa no es viable, saber que la opción de esperar 20 días más no es viable, la opción de devolverte para atrás no es viable. Claro, entonces aquí me viene una de las preguntas que te quiero hacer con el tema de Garmin. Antes de tú presionar ese botón, ¿tú tenías alguna duda de quién iba a pagar ese rescate? ¿O tú estabas claro que a ti no te tocaba pagar ese rescate? Por una experiencia anterior, porque el año anterior habíamos ido a otra zona de Alaska, a Elmworth, Sí. al Arctic Ay, también National lo Wildlife. usaste. No. Pero ya consultamos qué pasaba en el caso de tener que pedir ayuda, quién pagaba el rescate, porque claro, en Estados Unidos las cosas funcionan de otra forma. Y nos dijeron que no, que los rescates son gratuitos. Lo que tienes que pagar es el hospital. Sí, entonces ya, claro, teníamos seguro. Un rescate en estas zonas te puede costar $100,000. Fácil, te lo creo. Porque son zonas súper remotas. Entonces ahí tiene que acceder un helicóptero grande, movilizar a un montón de gente. O sea, ya lo sabíamos. Y además, el Garmin InReach, si tú eres el propietario, tienes la opción de contratar un seguro que te cuesta, no sé si son $40 o algo así, y te cubre $100,000. Ok. O sea que está súper bien. Está súper bien Ok. eso. Claro, la otra opción que no había mencionado antes era remontar el río hasta el glaciar, pero es que no se podía cruzar ese glaciar porque estaba lleno de grietas. Entonces era peligrosísimo. Tato, No había. y algo que destacar es que tú tenías una mochila que pesaba 1 tonelada detrás de ti, como para tú ponerte a caminar en contra del río. O sea, aunque sea por el borde, claro. Pero, o sea, no era... No, bueno, nuestras mochilas ya pesaban un poquito menos, pero cuando salimos pesaban 28,5 kilos cada una. Claro, teníamos que llevar toda la comida, equipo, crampones, la tienda de campaña, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando caminas con ese peso, eres un poquito más torpe. Y otra de los puntos negativos de quedarse allí esperando eran los osos. Porque, claro, si tú estás solo un día, pues no pasa nada, porque estás muy poco tiempo y es difícil que un oso te detecte. Pero si estás ahí plantado 10 días, 20, 15 días esperando, los osos te encuentran. Entonces, tarde o temprano tú haces olor de comida. Cuando preparas la comida, aunque sean liofilizados y nosotros llevábamos la comida en bolsas que no dejaban traspasar el olor, que son específicas para los osos, tarde o temprano toda la tienda, todo tú, hueles un poco a comida. Entonces, lo más normal es que hubiese venido algún oso. Tato, Teníamos o sea, que estamos hablando de que tu única salvación fue haber tenido un Garmin, porque si no, no sabemos si tú estuvieras aquí con nosotros contándolo ahora mismo. Sí, yo creo que sí, porque habríamos esperado, habríamos comido poco y a ver, yo creo que de una manera o de otra habríamos acabado cruzando. Lo que pasa es que habría sido tremendo, ¿eh? Porque después nos quedaban unos 6 días más caminando, ¿eh? Claro, o sea que es muy desgastante. Hay otro video que yo quiero poner, por supuesto, gracias a ti, y conversar de eso. Déjame ponerlo. Vamos a ver.
Pensem en moure'ns riu avall quan la pluja fluixi per investigar possibles punts de creuament. De cop i volta ens girem i no ens ho podem creure. Un arbre sencer navega riu avall a una velocitat impressionant. Està decidit. El riu no es pot creuar. ¡Adiós! Esto seríamos nosotros. ¡Adiós, nosotros! Ens mirem i agafem el dispositiu GPS. Destapem la protecció del botó SOS i el pitgem. Ja està fet. Fins aquí hem arribat. Com si sapigués que marxem, el paisatge ens regala una bona estona increïble, amb boires que pentinen el bosc, la glacera i les muntanyes del voltant. Mica en mica, tot es torna a tapar. Wow, Tato, no sé ni qué, o sea, no sé por dónde empezar a preguntarte. Bueno, empiezo. Es impactante volver a verlo. Oh, pues claro, me lo imagino. Tato, Sí. o sea, yo veía, no sé si eran abejas o moscas en el lente de la cámara. O sea, Son mosquitos. Mosquitos. sí, pero parecían que tienen esteroides los mosquitos. Bueno, porque se acercan mucho al objetivo. Es que hay muchos mosquitos allí en verano. Mira, que con otra que que luchar. Ok, Tato, ya tengo claro cómo es el proceso cuando le das al botón. Número uno, me llama mucho la atención que le diste el botón de SOS dentro de la tienda y no afuera. Yo pensé que tú tenías que estar afuera para que el satélite lo cogiera mejor. O sea, por lo que lo hiciste dentro de la tienda. La señal que recibe el dispositivo es de radio, es una señal de radio que atraviesa todo. O sea, lo que no atraviesaría igual es un túnel, si estás metido en un túnel, pero si estás en un vehículo, si estás en la tienda de campaña, eso le da igual. No cambia la percepción. Ok, entonces, Tato, una vez tú le das a ese SOS, primero me fijé que viene una avioneta de reconocimiento. Ok, ¿qué tiempo tarda desde que tú le das el botón y llega a la avioneta? Claro, tú tienes varias opciones con el Garmin InReach. Una de ellas es pedir SOS, que esa es la extrema, ¿vale? Sí. Pero también tienes la opción de escribir mensajes. O sea, previamente al SOS, nosotros habíamos escrito mensajes a la compañía de Bushplane para preguntarles si sabían si más abajo del río se podía cruzar o tal. No tenían ni idea de eso. Entonces, les planteamos nuestra situación y nos dijeron que lo mejor era que pidiéramos ayuda porque no había manera ni de aterrizar. No había manera. Y entonces, finalmente, pues pulsamos el botón. Pero, por ejemplo, tú, el año anterior, habíamos utilizado el Garmin InReach para comunicarnos con el aviador, para decirle que habíamos podido cruzar un río, después que habíamos podido superar un collado muy difícil con nieve y tal, para que supiera más o menos dónde estábamos, ¿no? Entonces, cada vez que tú escribes un mensaje
o pulsas el SOS, el receptor de ese mensaje recibe tu ubicación con el mapa. Entonces saben exactamente dónde estás. Entonces, por eso, sin necesidad de indicar dónde estábamos, la avioneta ya sabía dónde tenía que buscarnos. Ok. Una pregunta, Tato. Pero cuando tú dices, yo me comunicaba con la empresa de avioneta, ¿ellos tienen que bajarse algún software especial o un número de texto normal, un número de móvil normal? No. O sea, este dispositivo, a ver, espera. Cuando tú compras el Garmin InReach, Sí. tiene el Garmin InReach, hay dos modelos. Hay uno que es el Garmin InReach Mini y el Garmin InReach normal. El Garmin InReach Mini es este. Ok. Ya verás lo pequeñito que es. A ver si lo puedo abrir. Wow. Eso te salvó la vida, Tato. Esto sí, esta cosa tan pequeñita que vale 400 euros, un poco menos, te puede salvar la vida. Es esto. ¿Ves? Es muy pequeñito. ¿ves? Ok. Comparado con el móvil, mira. Sí. La diferencia. ¿Vale? Entonces, este dispositivo va vinculado al teléfono móvil. Y entonces, desde el teléfono móvil, tú puedes escribir mensajes y leer los mensajes que te envían a través de una aplicación, que es esta. A ver. Earthmate se llama. Earthmate, ok. Pero Tato, Es la otra empresa, la otra empresa con que o el otro receptor debe tener esa misma aplicación, ¿correcto? No. No es necesario. No es necesario. O sea, yo me descargo esta aplicación por si quiero tener el mapa GPS, que de hecho esta es la zona donde nos vinieron a buscar, que se ve aquí. Es la última. Ok. O sea, automáticamente cuando tú estás en Alaska, estás en una zona de Alaska y tú conectas la aplicación con el Garmin InReach encendido, se descarga automáticamente el mapa de la zona. Ok. Y cuando tú envías el mensaje, se envía tu ubicación junto con el mapa. Ok. Sin que el otro tenga que hacer nada. Y también automáticamente tú has tenido que dar unos teléfonos de contacto y el servicio de Garmin InReach contacta con esas personas para explicarles la situación. Por ejemplo, a las 3 de la madrugada llamaron a mi hermano en Barcelona. Me imagino cómo. Bueno, de eso hablaremos ahora, de cómo tuvo él. Ok, sigue. Bueno, mi hermano no se preocupó gran cosa, pero bueno, que sí, que te llaman. Ok. Y Tato, pero la pregunta viene la siguiente. O sea, tú te bajas la aplicación y tú dices, yo me comuniqué con el de Bushplane, pero vía mensaje de texto, vía email, vía qué. Mensaje de texto. O sea, tú con el Garmin InReach y la aplicación encendida, tú puedes hacer varias cosas. Una es consultar el mapa y tu ubicación. Después también puedes enviar mensajes de texto, recibir mensajes de texto y pedir una previsión meteorológica. Ok, ya entendí. Para saber cómo va a evolucionar el tiempo durante los días que tienes que esperar. Y en nuestro caso, todos los días eran malos. Entonces ya sabes lo que vas a tener que hacer. Ya entiendo, Tato. Un mensaje de texto. Ok, o sea, un mensaje de texto, un SMS, el tradicional de la vida entera. Sí. Ok, perfecto, ya. Me quedó claro, Tato. Ok, entonces, Tato, vuelvo a entrever la pregunta. Cuando le das el botón de SOS hasta que viene por primera vez esa avioneta, ¿qué tiempo transcurrió? Pues, a ver, desde que pulsamos el botón SOS y quedamos en que sí que necesitábamos ayuda sí o sí, pues un par de horas. Claro, estábamos muy lejos, ¿eh? Nosotros. No, me imagino. Estábamos muy lejos. Tato,
Tato, y en ese momento de espera, me imagino que se te hizo larguísima esa espera, ¿verdad? No, pues no, porque, a ver, si estás en un momento de peligro crítico, entonces sí, supongo que sí. Pero nosotros, claro, teníamos la tienda plantada, estábamos bien. Nuestro único problema es que no podíamos cruzar el río. Ya, O sea, que no ya. podíamos ni seguir adelante ni retroceder. Pero, Tato, algo que sí es cierto que debe ser muy desgastante es que, ok, tú puedes estar acostado en tu tienda de campaña esperando que llegue la ayuda, pero tus 5 sentidos deben estar en alerta por si vienen o escuchan un helicóptero, por si escuchan un avión. Entonces, claro, eso desgasta tanto. O sea, ese modo diríamos, de stand-by, alerta, desgasta. Pero, ok, pasan unas horas. ¿Tú pensaste en algún momento que, mira, de hecho, Tato, aquí viene mi compañero Javi? Javi, Hombre, llegaste en el Javi, momento. buena. Hola. Javi, llegamos, Hola, Tato, llegaste ¿qué en el tal? momento, Muy bien, ¿y tú? Muy llegamos en bien. el momento ideal, porque estamos hablando ya cuando le dio el botón de SOS, o sea, que entraste justo a tiempo, Javi. Yo le preguntaba a Tato, porque primero, de hecho, tú sabes que como Javi acaba de llegar, y personalmente, de verdad, Tato, a mí que me impactó mucho, Javi, yo quiero enseñar cómo fue el momento. Javi, mira la pantalla. Quiero repetir este momento. Mira, Javi. Pensem en moure'ns l'ai quan la pluja afluixi per investigar possibles punts de creuament. De cop i volta ens girem i no ens ho podem creure. Un arbre sencer navega riu avall a una velocitat impressionant. Està decidit. El riu no es pot. ¡Adiós! ¡Estos seríamos nosotros! ¡Adiós, nosotros! Ai, mi Ens mare. mirem i agafem el dispositiu GPS. Es dura esta Destapem la decisión, protecció del botó SOS i el pitgem. Ja està fet. Fins aquí hem arribat. Com si sapigués que marxem, el paisatge ens regala una bona estona increïble, amb boires que pentinen el bosc, la glacera i les muntanyes del voltant. Mica en mica, tot es torna a tapar. Entonces yo le preguntaba a Javi de que cuando él dio el presionó el SOS hasta que llegó la primera avioneta de reconocimiento, él dice que pasó unas cuantas horas y que estuvieron bien. Pero yo le explicaba a Tato que es desgastante. Tú estás en tu tienda de campaña acostado, pero tus 5 sentidos alerta por si viene un helicóptero, por si viene un avión. O sea, no es fácil, es desgastante esa situación. Entonces, claro, Tato, aquí venimos la segunda parte. Después que pasa esa avioneta de reconocimiento, veo que fue de día y luego el helicóptero llega de noche. O sea, ¿cuántas horas pasaron entre la avioneta y el helicóptero? Es que la avioneta era de la compañía que en principio nos dejó, al principio de todo,
nos dejó en medio de un plató, de una llanura, desde donde empezamos a caminar. Entonces, el ejército les dijo a la compañía que intentaran aterrizar y rescatarnos ellos. Pero obviamente no pudieron porque no había sitio para aterrizar. Yo ya se lo dije que no se podía, ¿no? Y entonces después Claro. la compañía les dijo, se comunicó con el ejército de nuevo y les dijo que no había manera de aterrizar. Y entonces se pusieron en contacto el ejército con nosotros y nos dijeron que vendrían por la noche. Texto. Vía Garmin InReach, vía texto, Sí, correcto. Vía el Garmin InReach y nos dijeron eso, que vendrían por la noche, a partir hasta sobre las 11 o las 12 de la noche. Entonces nosotros ya sabíamos más o menos cuándo iban a venir. Ok. Claro. Ok. Claro. Entonces, ahí yo luego quiero hacer un inciso en el tema de la comunicación de 2 vías, Tato. Porque eso es algo que a mí me tiene muy... Sí, la llamemos. Espera un segundo. El tema de la comunicación de 2 vías. Este es Laia, mi niñita. El tema de la comunicación de 2 vías, Tato, porque, claro, si tú no hubieras tenido una comunicación de 2 vías, tú no puedes comunicarte con ellos. Tú hubieras podido darle a SOS, pero luego ya no hay más comunicación. O sea, ¿entiendes claro. lo que estoy diciendo? No, es indispensable la comunicación de dos vías. Es algo que yo y yo hablamos mucho. Hablamos mucho porque yo yo quiero, cuando me quiero hacer con un equipo como el InReach, porque tiene 2 vías precisamente. Claro, si tú, por ejemplo, si tú tienes un problema muy grave y pulsas el botón, ellos van a venir, aunque tú no contestes. Van a venir, porque tú has pulsado el botón. Pero no sabes nada. Sin embargo, y ellos están... Exacto. Claro, tú imagínate que has tenido un accidente o que son 2 personas y una persona ha tenido un accidente. Entonces, claro, ellos te van preguntando. Te van preguntando si estás grave, si no estás grave, si os podéis mover. Claro, si no puedes contestar, tienes un grave problema. Ellos, no, claro, todo el mundo está ciego, todo el mundo, no saben qué pasa, ni nada, Pero no ni cómo van a llegar ahí. Claro, pero es por el equipo de rescate que tú les ayudas mucho cuando puedes hablar. Exacto. Si Claro. ellos no pueden escribir, pues hay una parte de la comunicación que deja de existir. Y entonces ellos no saben, no tienen ni idea de la situación. Solo saben que alguien necesita ayuda. Tato, y además tengo una pregunta. Cuando llega el helicóptero, claro, habrás sentido tú un alivio increíble, porque quiero comentarle algo a Javi antes de lo que te quiero siguiente pregunta de Javi. La situación de ellos que los llevó a lo siguiente es, ellos habían bajado por un barranco, el cual ya era imposible subir. Ellos no podían seguir cruzando porque el río ya venía con mucha fuerza, es decir, no tenían nada más que hacer. Entonces tenían varias opciones, o crear una barcaza estilo Survivor y ponerse por el río, pero no era viable. 2, esperar hasta 20 días. Pero es que ese río estaba muy caudaloso. ¿Qué? Ahí es correcto. O esperar 20 días que el río bajara, pero claro, lo que comenta Tato, ya tú empiezas a dejar olores que los osos vienen. Pero yo no sé si tú viste los mosquitos con heteroides que aparecían en la pantalla. Yo pensé que eran moscas, pero no, eran mosquitos. Entonces, claro, la detección es muy complicada. Entonces, Tato, aquí le vengo yo la pregunta. Cuando llega el helicóptero, digo, esta pregunta no es profesional, pero es una realidad. ¿Qué parte de tuya racional decide coger tus mochilas y montarla y qué parte grabar lo que está pasando en ese momento? Porque es una decisión difícil y la pregunta es súper estúpida, pero está y pasa. ¿Cómo manejaste ese momento? Para eso van muy bien las cámaras de acción. Porque obviamente no vas a sacar la cámara reflex la cámara grande. No, espera un momento, déjame engramparle el lente. Entonces, si llevas una cámara de acción, pues sí que puedes ir grabando sin entorpecer en absoluto la labor del piloto y del equipo de rescate, ¿no? Pero ya lo teníamos claro, que queríamos grabarlo eso. Entonces, claro, lo que pasa es que siempre es una situación un poco tensa, porque
Porque por una parte no queríamos pedir la ayuda. Es que nadie quiere pedir ayuda, Tato. Es que nadie quiere pulsar ese botón. Hay gente que le da exactamente igual, que le da igual. ¿Sí? Pero a nosotros no nos hacía ninguna gracia. Yo, de hecho, hubiese esperado más todavía. Pero estaba claro que no podíamos salir, ¿no? Y después tienes también un poco un sentido como de vergüenza, ¿no? Porque dices, hostia, a ver qué dicen ahora los del equipo de rescate, que igual te pegan la bronca y tal, pero no. Que va, nos dijeron que habíamos hecho lo único que se podía hacer, que era pedir ayuda. Están para eso. ¿Tú en algún momento tanto preguntaron qué me va a costar esto, qué les debo? No, tú... No, porque es que ya lo sabíamos. Que el servicio de rescate es gratuito. Ok. En Estados Unidos. Okay. No es gratuito, es que si tú te has hecho daño o lo que sea, el hospital. Ya. Ok. Tato, para eso utilizas el seguro. Tato, y cuando se montan, otra pregunta que suena estúpida, pero realmente está ahí y sucedió. La pregunta es, Tato, cuando el helicóptero los recoge, yo imagino que no te ha preguntado a dónde quiere que los deje. O sea, ¿a dónde te llevaron? ¿Cómo te fuiste de nuevo? O sea, claro, porque esto es un servicio de taxi. ¿Cómo va ese momento? No, claro, no es un servicio de taxi, o sea, no te dejan donde tú quieres, te dejan en la base, te dejan ahí en medio, en su base de helicópteros, y después desde allí nos llevó una Ranger a un alojamiento que había... ¿Pero de ellos mismos? No, un alojamiento que había por ahí. Ok. Te dejan allí y ya está, y entonces ya te apañas tú. Te apañas, ya está. Ya estás aquí, ya te apañas, claro. Ya, te apañas allí. ¿Y ellos te preguntaron en algún momento qué pasó, cómo fue, qué sucedió? Cuéntame de la aventura o no. O sea, simplemente te recogieron, lo dejaron y se acabó. Previamente sí que preguntaban, sí, que cómo estaba la situación, que si alguien se había hecho daño. Pero una vez llegó el helicóptero, no, o sea, nada, se montaron y se fueron. Sí, eso te montas allí, hablan contigo, eran muy majos, ¿eh? Y el pase que eran ahí vestidos... Tato, yo tengo una pregunta, Tato. El momento antes de darle SMS, ahí yo me imagino conversando, yo imagino ustedes dos conversando. O sea, me imagino ustedes dos conversando diciendo, vamos a tener que llamar a SOS. Y tú diciendo, bueno, vamos a esperar un poco más. Y quizá ella diciendo, pero esperar a qué. Es que me estoy imaginando en los momentos en el cual se decidió. Y pues entonces decidir cuándo le damos. Entonces quizá era de noche. Hostia, no, vamos a esperar a la mañana. Porque, no sé, es que, ¿sabes? Me gustaría saber cómo fue esa conversación. Quiero saber eso mismo. Fue exactamente así. O sea, yo no quería llamar. Sabía que había que llamar, pero yo quería esperar. Quería esperar porque quería ir a ver a medio kilómetro. Había una zona más amplia del río que por ahí a lo mejor, claro, cuanto más ancho es el río, en realidad más somero es el río y la corriente es menor. Pero era tan fuerte la corriente que estaba claro que no se podía, ¿no? Marta quería llamar sí o sí, ya. Yo me costaba más a mí. Y después había otra, que si tú te vas medio kilómetro en busca de un posible lugar de cruce, dejas el campamento desatendido y puede venir algún oso. Y entonces te lo destroza. Se lleva toda la comida, o sea, te lo puede destrozar. Porque claro, nosotros teníamos el spray para osos, pero si te vas, pues obviamente... O sea, es una decisión totalmente racional. Totalmente racional, porque tú estás sentado y tú estás bien, pero racionalmente sabes que no hay salida. O sea, sabes que el jaque, tú estás jugando ajedrez y sabes que va a acabar en jaque, aunque sigas jugando, ¿no? Entonces, es como decir, pues llamamos ya, no esperamos el jaque. Digo yo, me lo imagino así. Claro, no había opciones alternativas de decir, esta es un poquito mejor, esta es un poquito peor. No, había una decisión, o sea, había una opción y las otras eran malas. Todas las otras opciones eran malas o muy malas.
Entonces estaba clarísimo lo que había que hacer. Claro. Pero aún así nos costó muchísimo tomar la decisión. Bueno, tú Jordi, tú has visto la película, ¿no? Sí. Claro, tú viste que... Yo no la he visto tanto. Y a mí me sorprendió muchísimo saber, porque ya Jordi me comentó lo que había pasado al final. Y me sorprendió muchísimo porque habíamos estado hablando de eso. Y obviamente nunca se comentó cómo acabó la aventura, porque es parte de la película. Pero me quedé súper sorprendido. O sea, claro, siempre hay que dejar algo al misterio, ¿no? Porque un as bajo la manga. Claro, porque la gente, a ver, si quiere la puede ver en nuestra web, la película. A eso vamos Claro, ahora. Pero que tú viste por todo el camino que tuvimos que pasar. Wow, muy duro. O sea, que no era un camino sencillito que dices, va, pues damos la vuelta y ya. No, es que era un camino... yo no me imagino tanto. O sea, me lo quiero imaginar el camino, pero lo duro que tuvo que haber sido ese camino para decidir que no se puede volver por ahí. Es que me lo quiero imaginar y no me cabe en la cabeza lo duro que tuvo que haber sido. Sí, no. Si ves la película, te puedes llegar a hacer una idea, pero no es lo mismo que estar allí. O sea, yo durante varios días pues, tenía, a ver, no diría yo pesadillas, pero que se me aparecían situaciones y dices, hostia, ¿cómo pudimos pasar esto? Qué riesgo pasar eso, porque a veces cruzas la línea. O sea, una cosa es estar preparado físicamente, técnicamente, psicológicamente, pero llega un momento en que te acercas a esa línea que interviene la suerte. Y esa línea la cruzamos varias veces. Entonces, claro, Tato, en el glaciar, hay un momento que tú después ya lo verás, Javi, hay un momento cuando están cruzando el glaciar, que había una grieta profunda, o sea, tú dabas un saltito, pero yo decía, sí. Es que si se rebalan, se van por ahí y se matan. Ah, claro. Sí, claro. Pero no había opción. No. Es que tenías que ir por ahí. Pero claro, no se ve ahí, ¿eh? En la película no se ve eso, pero en algún momento incluso nos quitábamos las mochilas y yo llevaba una cuerda y entonces con la cuerda atravesábamos las grietas. Porque, claro, no podías saltar según qué grietas con 28 kilos a la espalda. Entonces, claro, tirábamos de la cuerda para pasar las grietas. Joder. Muy fuerte. Wow. Y Tato, Wow. Entonces, para la última pregunta de esto, antes de entrar ahora al tema del videoclub, Tato, cuando Garmin contacta o la empresa de rescate contacta a tu hermano aquí en Barcelona a las 3 de la mañana, ¿qué le dicen? Pues no lo sé muy bien porque no se oía bien por lo visto, porque la comunicación no era fluida y además hablaban en inglés así rápido y mi hermano incluso se pensó que eso era pues, una broma. Bueno, yo qué sé, alguien que llamaba, que se había equivocado. Y total, que ni se enteró. Tato, entonces, ¿cuándo vienen a darse cuenta que de verdad hubo una emergencia? Pues cuando llegamos a la población y pudimos llamar. Sí. Oh, madre. Y me imagino que tu hermano habrá dicho, porque lo que pasa es, Javi, que Garmin, el equipo de rescate, cuando le da el botón SOS, contactó a su hermano y para decirle, mira, acaban de tener una emergencia. Pero claro, imagino que como hermano, como no habla inglés, habrá pensado que era una broma. Hasta que ya Tato lo llama y le dice, no, una broma, mira, no sucedió esto. Tato, si tú dieras para atrás el tiempo, ¿qué tú hubieses hecho diferente? Diferente. Pues nada, porque yo creo que lo hicimos todo bien. Es que era muy complicado el camino, o sea, bueno, no era camino, no había camino. No lo sé, no lo sé si hubiese cambiado algo. O sea, yo creo que no hay nada que hiciéramos mal de decir, hostia, Bueno, a ver, un día, por ejemplo, que cruzamos... ¿Tú recuerdas en la película que cruzamos un río anteriormente, no? Sí. ¿Verdad? Que era muy profundo y eso, ¿no? Sí. Vale, pues sí. El día anterior ya lo habíamos intentado cruzar.
Pero antes de cruzarlo por donde lo hicimos el segundo día, nos adentramos por un bosque para intentarlo cruzar más adelante. Ahí perdimos varias horas, o sea, porque fue imposible. Y tuvimos que regresar. Y ese día ya lo perdimos, porque ya no pudimos cruzar porque por la tarde los ríos, como ha subido la temperatura durante el día, el caudal es mayor. Y entonces era imposible cruzar. Claro, por el agua derretida. Claro, tuvimos que acampar y a la mañana siguiente, pronto, volvimos a intentar cruzar y entonces lo conseguimos. Claro, si ese día hubiésemos... No, es que tampoco hubiésemos podido cruzar porque era por la tarde. O sea, no, por la tarde era más alta el caudal, el río estaba más crecido. No hubiésemos podido cruzar. O sea, no sé qué hubiese cambiado. Yo creo que nada. Nada, ok. Óyeme bien, bueno, Javi, yo que vamos por la pica. Ya había reventado el bosque para No poder... me imagino. Bueno, de hecho, Marta dice en una, no me vuelva a decir que hagamos una ruta por bosque. Javi, como tú y yo nos quejemos en la subida de la pica, nada más hay que pensar en Tato. O sea, si nos quejamos es para matarnos. Mira, entonces, Javi, ¿tú vas a decir algo? Dime. Okay. No. Dale. Ok, Tato. Ahora, yo quiero ver cómo funciona Bueno, ok, Tato, espérate. Porque eso era un video. Clic, ya arrancamos ahora para hacer otro video de Indómitos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con Tato, nuestro invitado. Estamos con Javier Bastán también, desde Figueres. Y Tato junto a Marta llevan la empresa de Indómitos, que hacen viajes fotográficos. Y una gran cantidad de media, de documentales. Ellos tienen una página donde se pueden uno hacerse socio y ver sus películas en alquiler o sus películas como videoclub. Yo voy ahora a darme de alta en la tienda nuestras películas. Nos vamos a Indómitos, audiovisual. Nos vamos a nuestras películas y aquí tenemos para verlo. Entonces, vamos a hacernos miembros por un año para que se vea cómo funciona. Vamos a ver. Yo después te lo voy a editar y voy a tapar mi teléfono y todo eso. Los números, las cosas personales. Sí. Me preocupa, como mi tarjeta de crédito es americana, digo República Dominicana. Yo sé que las entradas, Tato, no me la reconoció. No pude, pero bueno, vamos a ver. 172. las entradas del cine. Sí, mi tarjeta de crédito no la uso. Tuve que usar la de mi esposa. Qué raro. Eso, las tarjetas de crédito son internacionales, realmente. O sea, eso es raro. Pues no, la emitida en la República Dominicana aquí es muchas veces que que no me lo coge. Financiar compra, 35 verde, dicen facturación, 35 al año. Pues yo no sé, ¿puede vender el pedido? Pues mira, yo creo que sí. Muy fácil. Sí. Bueno, pues estamos dentro, ya soy miembro del videoclub oficialmente. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Y ahora creo, es que esto nos llevó muchísimo trabajo hacer esto, esta página. Entonces, ¿ves ahora? Sí, te ha salido ver. Entonces creo que si a ver, en pedidos, si ahora tú le dices ver. Sí. No, aquí te dice tu pedido, ¿no? Pero me parece que tienes que estar en mis productos. No sé si mis productos o ahí en mi suscripción, puede ser. No. Creo que es... no, tienes que ir a mis productos, creo. Ok. Y aquí, ves, en tus productos tienes todas las películas y a medida que nosotros vamos añadiendo películas, aparecen aquí. Sí. Okay. Mira. Vale, sí. Y por ejemplo, las de bicicleta están súper bien, ¿eh? ¿Cómo yo puedo ver la de Alaska? Pues mira, Videoclub, Melrati, tú dices... Sí. ¿Ves? La que vimos. Y ahora, mira aquí. Y ahora tú le darías aquí y con el botón Chromecast
lo podrías ver en la televisión también. Oh, mira. Oh. O sea, lo puedes ver en el ordenador, pero también en la televisión, si es Smart TV, claro. Si no, no. Sí, 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 sí. Oye, qué chulo. Qué chulo, Tato. O sea, que así se pueden ver todo eso. Bueno, perfecto. Pues nada, eso quería enseñar Claro, cómo se pueden ver las películas. esto lo hemos hecho, a ver, no para ganar dinero, sino para dar valor a nuestro trabajo, más bien. Claro, Porque Tato. cuando tú lo pones todo gratis, la gente No, le da valor a lo que hace. estoy 100% de acuerdo, Tato. Estoy 100% de acuerdo. Está 200% en lo correcto. Y yo la última vez que nos vimos te prometí que yo me iba a dar de alta. Y no me he dado de alta. Te lo vuelvo a prometer. Ahora cuando llegue a casa me voy a dar de alta. Porque me Sí, Mira, interesa. está grabado esto. No puede decir que no, Javi. Ay, Después. lo estoy grabando. Donde surgió la idea de comprar el Garmin InReach fue en una de las películas que salen aquí, que es la de Sarek. Sarek 2. Si entras ahí, a ver, sigue un poco más para abajo. Ah, no, mira, ahí salía. Anda. Sale. Sale. Más para abajo. Sale. Video, Aquí. no, este no. No, es un poco más abajo. Ah, sale Este, 2. Sarek 2. Aquí ¿Por qué? surgió la ¿Qué idea. pasó? Bueno, la idea no, el absoluto convencimiento de que necesitábamos el Garmin InReach, porque aquí lo pasamos bastante mal también. Y bueno, ya lo verás, la película está muy bien, yo creo. Y fue muy tenso aquí, muy tenso. ¿Y por qué, Tato? Pues porque nos enfrentamos a vientos de más de 100 kilómetros por hora durante varios días, con lluvia, nieve, tuvimos que cruzar ríos helados y cada vez nevaba más. No sabíamos si la tienda iba a resistir y no teníamos opción de salir. Y entonces, como hacía unos años habíamos estado por esta zona, sabíamos que a 8 horas de camino había un refugio de emergencia, que es este, con un teléfono satelital con contacto directo con la policía. Y entonces llegamos aquí y llamamos, pero el teléfono no funcionaba. Ah, bueno. Entonces decidimos, bueno, si no funciona el teléfono, tendremos que desandarlo andado, que era peligrosísimo. Claro. Porque tampoco sabíamos el tiempo que iba a hacer ni nada. Y estábamos durmiendo por la noche y oímos un helicóptero que venía. Porque la policía había escuchado nuestra señal y sabía desde dónde llamábamos. Y entonces, como no había podido comunicarse con nosotros, decidieron venir. Y nos dijeron que habíamos hecho muy bien en llamar porque venía otra tormenta después de esto. ¡Buah! Y entonces ese día dije, el Garmin InReach nos lo tenemos que comprar, porque no puede ser. Te juegas la vida por 400 euros. Es que no vale la pena. Claro, claro. Y escúchame la ignorancia, ¿dónde queda Sarek? Sarek ¿Dónde está en Suecia. Es un parque nacional de Suecia. Ok. Que es muy bonito, muy bonito. Es donde ahora hacemos un viaje en septiembre hacemos un viaje allí, pero bueno, más tranquilito. Y es uno de los lugares más salvajes de Europa. A ver, nada que ver con Alaska, porque sería como Alaska, pero mucho más pequeñito. Pero bueno, que aún así puedes vivir una aventura brutal, allí. Wow. Qué fuerte. Y ven acá, Tato. Esto es una pregunta que te voy a hacer ya, o sea, no voy a hablar de esto, pues ya que tocaste el tema. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen rescatado ahí y te hubiesen tenido otra tormenta encima? ¿Tú estabas preparado? ¿Te refieres a Sarek? Aquí en Sarek, sí. ¿En Sarek? Sí. Bueno, ya teníamos previsto regresar por donde habíamos venido. Arriesgarte. A ver, si la tienda aguanta, pues bien, y si no aguanta, pues mala suerte. Sí, hubiésemos
tardado en regresar, pues, no sé, una semana, quizá. Una semana. Teníamos comida, eso sí. Bueno, nunca lo sabremos lo que habría pasado. Bueno, y esperemos que se quede así. Tato, Cuando veas por mi parte, cuando veas la película, te prometo que así lo voy a hacer y te lo voy a comentar.